En esas cuevas se hallaron unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Tenemos literatura de sabiduría litúrgica, mágica, astronómica, pero obviamente el interés mundial se debe a que encontramos los testimonios físicos más antiguos de la Tierra de la Biblia hebrea. La que aparece ahora en pantalla es la que llamamos el hebreo hashmoneo, ¿sí? Es decir, cómo se escribía hebreo en la época de los macabeos, ¿no? Me acerco a la niña y le digo si ella es israelí. Me dice que sí. Le digo, ¿podés leer hebreo? Me dice, tengo 8 años, claro que puedo leer hebreo. Entonces le digo, a ver, empecé a leer. Y para sorpresa de todos, por supuesto que podía leer, porque estaba escrito en hebreo. Y tendrías que haber visto la cara de las personas, porque no podían creer que una simple niña israelí pudiera leer un documento que en otras culturas, para eso hay que ser un profesor especializado. Vamos, el judaísmo ortodoxo moderno nos hace creer, o nos quiere hacer creer que Moshe escribió letra por letra, ¿sí?, lo que hay hoy en día en mi Biblia hebrea. Podemos ver que hay diferencias, y a veces no son pocas las diferencias, pero en la época de la cual estamos hablando todavía no existe Biblia. Eran libros sagrados, pero no formaban parte de una colección definitiva y sagrada. El público puede entender la contribución excepcional de los manuscritos de Qumran al estudio de la Biblia hebrea, porque por primera vez en la historia estamos en condiciones de poder rastrear cómo se va desarrollando el texto hebreo y qué ha pasado con ese texto a lo largo del tiempo. Shalom a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en el canal del Instituto de Hebreo Bíblico. Mi nombre es Tzvi y tenemos al invitado especial de la casa, el querido doctor Adolfo Reutemann. Le agradezco muchísimo, querido Adolfo, por acompañarnos el día de hoy, por hacer el tiempo, y vamos a estar ahondando hoy en día, pues veníamos hablando mucho de la Torá y términos, pero ahora vamos a entrar de lleno en lo que es su especialidad, ya que curador de los manuscritos del Mar Muerto, de los rollos por 3 décadas, ¿sí? Y ahora, en esta ocasión también ha grabado una trilogía de clases, de cursos que la gente puede disfrutar, y de hecho estamos dejando el link en la descripción, pueden ver también en pantalla aquí y les vamos a contar más sobre esto, pero muy contentos de este gran paso. Y bueno, primero tal vez para empezar me gustaría saber la relevancia, ¿sí?, de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos del Mar Muerto. No es como que se haya encontrado otro manuscrito de la Edad Media, así como el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado. Estamos remontándonos 1000 años antes, ¿sí?, y en la tierra de Israel, y encontrando allí también la lengua hebrea, un poco distinta a la escritura, pero es el hebreo inconfundible. Entonces, cuéntenos un poco a modo de introducción, querido Adolfo, acerca Bueno, de esta relevancia. gracias, Tzvi, gracias otra vez por darme la oportunidad de compartir contigo y con tu público algunos momentos. Bueno, primero creo que cabe explicar, aunque sea muy brevemente, qué son los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son manuscritos judíos antiguos que se hallaron entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, o las ruinas de Qumran, que está localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos más o menos 40 kilómetros al este de Jerusalén. En esas cuevas se hallaron unos 25.000 fragmentos de manuscritos que, cuando fueron reconstruidos allá por los años 50 por los investigadores, el resultado fue que tenemos hoy 1.000 documentos, obviamente la mayoría muy fragmentados, pero documentos al fin, eh, que tienen, en cuanto a contenido de distinto tipo, tenemos literatura de sabiduría litúrgica, mágica, astronómica, pero obviamente el interés mundial se debe a que encontramos los testimonios físicos más antiguos de la Tierra de la Biblia hebrea. Es decir,
tenemos copias de todos los libros de la Biblia hebrea, menos del libro de Esther y del libro de Nehemías. Y en algunos casos tenemos varias copias de un mismo libro. De Salmos tenemos unas 36 copias, de Deuteronomio tenemos unas 30, de Isaías tenemos 21. Solamente un solo manuscrito bíblico está prácticamente completo y es conocido como el gran rollo de Isaías de la cueva número 1, ¿sí? Con los 66 capítulos de la versión masorética en el orden que nosotros lo conocemos hoy en día en nuestras Biblias. Y lo que creo que es importante, en este caso, para el instituto conocer, que la enorme mayoría de los rollos de los muertos está escrito en la lengua hebrea. Hay una minoría en arameo y una pequeña cantidad en griego, pero la mayoría es en hebreo, con a veces diferentes grafías, pero en última instancia hebreo al fin. Es fascinante y, bueno, usted decía los 66 capítulos de Isaías, pero en ese entonces ¿existía la división de capítulos o estaba No, no, como no, en no, párrafos? ¿Sí? no, no, por supuesto que no. La división de capítulos fue establecido por un monje medieval en el siglo XIII, pero yo digo simplemente para que sepan que el texto Abarca todo eso. abarca lo que nosotros tenemos 66 capítulos y la prueba está que el rollo de Isaías que tenemos es el segundo más extenso hallado en Qumrán, tiene 7 metros 34 centímetros, un texto que a partir de la escritura, los paleógrafos, que son los estudiosos de la escritura, les es posible datar un manuscrito de manera relativa a partir de la forma de las letras, y este manuscrito está datado para los años 120, 100 antes de nuestra era, es decir, finales del siglo segundo antes de la era común, es decir, la época de los macabeos. Ok, excelente. Bueno, y más allá de eso, cuando una persona mira los textos, como puede ser el texto en pantalla de los rollos de Qumrán y ve cosas que yo les compartí del hebreo, van a decir, pero eso yo no, ni es hebreo, ni se ve como lo mismo que estuviste compartiendo, ¿sí? Para nosotros que tal vez tenemos el ojo un poco más entrenado, sí podemos identificar más palabras, pero incluso para, yo creo, un niño israelí, ¿sí? Pequeño, si se le da como que se ve, la escritura es un poco distinta, pero las letras son las mismas de lo que sería el hebreo moderno, diríamos, porque había un tipo de escritura más antiguo que presumiblemente es el que Moisés pudo haber utilizado. Me gustaría tal vez Bueno, que hable un con poco de la respecto, evolución del no puedo hebreo. decir o afirmar mucho sobre Moisés, más allá de lo que dicen los textos bíblicos, pero lo que sí sabemos con los rollos del Mar Muerto, como dije, tenemos escrituras distintas, ¿sí? Por ejemplo, la que aparece ahora en pantalla es la que llamamos el hebreo hashmoneo, ¿sí? Es decir, cómo se escribía hebreo en la época de los macabeos. Mientras que, por ejemplo, tenemos otra escritura, que es la escritura de la época herodiana, la semiformal o formal, que las letras se parecen mucho al hebreo nuestro de hoy. Es decir, Ujú. incluso para el hebreo parlante de hoy, le resultaría muy legible ese texto. Y te puedo comentar una anécdota, si querés, precisamente sobre este punto. Yo había hecho en el año 2003 una gran exhibición en el Museo de Israel en derredor o sobre uno de los rollos más importantes hallados en Qumrán, que se llama el rollo del templo, hallado en 1956 en la cueva número 11, un rollo que forma parte de la colección hoy del Museo de Israel, publicado por primera vez de manera académica por el gran arqueólogo israelí Igael Yadin en 1977. Y en esta exhibición, que la llamé El secreto del templo, eh, poníamos en exhibición uno de los fragmentos más extensos, ¿sí? De varios metros, porque el documento, por cierto, es el más extenso, tiene más de 8 metros y tiene una sección específica que mide unos 3 metros continuos, ¿sí? Y entonces lo pusimos en exhibición y lo que hicimos
para que la gente entendiera el poder que tiene el texto, habíamos puesto sobre la vitrina una cámara de televisión. Y entonces sobre el riel se podía correr la cámara y el texto era proyectado en una pantalla para que pueda ser leído por la persona, ¿no? Yo estaba guiando a un grupo VIP y entonces veo que una niña está parada frente a la vitrina. Entonces les digo a ellos, esperen un momento, me acerco a la niña y le digo si ella es israelí. Me dice que sí, le digo, ¿y podés leer hebreo? Me dice, tengo 8 años, claro que puedo leer hebreo. Entonces le digo, a ver, empecé a leer. Y para sorpresa de todos, por supuesto que podía leer, porque estaba escrito en hebreo. Ujú. Y tendrías que haber visto la cara de las personas, porque no podían creer que una simple niña israelí eh, pudiera leer un documento que en otras culturas, para eso hay que ser un profesor especializado, porque Claro. muestra realmente la preservación de la lengua hebrea como parte fundamental de la identidad de los judíos y del presente eh, Estado de Israel a través de la lengua. Ujú. Increíble, y tanto tiempo, sí, es increíble, y hoy en día que, bueno, gracias al trabajo, gran labor de Eliezer Ben Yehuda, que se haya podido restaurar en donde podamos hablar esa lengua, y con todas las palabras que se han añadido y la tecnología que ha avanzado. Pero cuando me refería al hebreo antiguo, obviamente, sí, no sabemos el hebreo que escribía Moisés, pero sí sabemos el hebreo que se encontró en arqueología en Israel, sí, en el tiempo del rey David, o incluso hasta las monedas de Bar Kokhba, sí, que tienen el hebreo antiguo. Y para mi sorpresa también tenemos, igual usted me puede confirmar acá, yo sé que hay al menos algunos lugares en los rollos del Mar Muerto en donde el nombre del creador, Yud Hei Vav Hei, lo escribieron con las letras de el alfabeto antiguo. Tal ¿Sí, cual. Adolfo? Sí, es decir, lo que vemos aquí es un fenómeno muy interesante que cuando el escriba antiguo, estamos hablando lo que llamamos el escriba de esa comunidad, que la conocemos como la comunidad del Mar Muerto, ¿sí? Eh, Cuando el escriba estaba escribiendo un texto que no era un texto sagrado, sino que era un texto, digamos, para uso de la comunidad, y estaba copiando, digamos, una sección, lo que llamaríamos un versículo de un texto sagrado en el que aparecía el nombre sagrado de Dios, el tetragramaton, ¿no? El Yud Hei Vav Hei, al igual que un judío moderno no quiere pronunciar el nombre de Dios para no profanarlo y dice Hashem, Elohim, es decir, encuentra circunloquios para no tener que pronunciar el nombre de Dios. También en este caso, el escriba antiguo no quería profanarlo. Y entonces, para mostrar eh, eh, esa actitud de reverencia hacia el nombre, por ejemplo, uno de los métodos era escribirlo en lo que llamamos en el hebreo antiguo paleohebreo, ¿sí? Es decir, las letras son de cómo se escribía el hebreo en la época del primer templo y no cómo se lo escribía después con la letra cuadrada en la época intertestamentaria, eh, influida por el arameo. Y un ejemplo para el caso es uno de los rollos más importantes hallados en Qumran, que se conoce como el comentario a Habacuc. De manera sistemática, cuando él cita oráculos del profeta Habacuc y en el texto bíblico en hebreo aparece Yud Hei Vav Hei, lo que va a aparecer en el comentario de Habacuc es ese nombre escrito en paleo hebreo. Interesante, porque al fin y al cabo sí lo están escribiendo. O sea, Sí, pero lo están escribiendo, ¿sí? En este caso es uno de los sistemas, pero por ejemplo te puedo hablar de otro sistema que lo encontramos en un otro rollo de la comunidad que se llama la regla de la comunidad, el Sere Hayaha. Y aquí tenemos un ejemplo en donde está citando un versículo un oráculo del profeta Isaías,
Y cuando llega el tetragrámaton, lo que hace es escribir 4 puntos. Oh, ok, ok. Entonces, ahí sí ¿Sí? lo veo. Ahí sí entiendo la Y lógica. entonces ahí directamente eh, 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 evita escribir el nombre. Y por Ujú, cierto, Tzvi, dado que acabo de mencionar, en este caso, un documento de Qumran, de la comunidad, por ahí sería interesante comentar algo sobre palabras del hebreo de Qumran, que en ujú, realidad nos enseñan sobre un nuevo universo lingüístico y temático del judaísmo de esa época. Por ejemplo, yo acabo de mencionar que esta obra la conocemos como regla de la comunidad. En hebreo, la obra se llama el Serech Hayahad. Serech es una nueva palabra del hebreo qumranita, no aparece en la Biblia hebrea porque alude a un nuevo género literario que no lo conocíamos antes de los rollos del muerto, que precisamente es lo que llamamos y se conoce después, por ejemplo, en la literatura cristiana medieval, las reglas, ¿sí? Es decir, las reglas de una comunidad, en donde se explicita eh, cuál era el procedimiento para que alguien entrara a la comunidad, de qué manera tenía que vivir en esa comunidad, cuáles eran los castigos en caso de delinquir, o por ejemplo, cómo era expulsado de la comunidad. Todas esas ujú. ordenanzas aparecen en este documento, que como dije no tiene parangón en la literatura bíblica antigua, y en este caso la terminología también es totalmente novedosa, y la encontramos por primera vez en Qumran. Excelente. Y fuera de eso, en los textos, digamos, del canon bíblico que podemos encontrar en el Códice de Alepo o el Códice de Leningrado, eh, sé que hay algunas diferencias en el texto, o sea, básicamente la gran mayoría sí es lo mismo, letra por letra, palabra por palabra, de lo que se encontró en Qumran, o hay ciertas, sí, palabras, ¿cuántas palabras diría usted o en porcentaje? Porque, digamos, el judaísmo ortodoxo moderno nos hace creer, nos quiere hacer creer que Moshe escribió letra por letra, ¿sí? Lo que hay hoy en día en mi Biblia hebrea. Yo, o sea, cuestiono que primero haya sido ese tipo de hebreo y, o sea, sí creo, obviamente, que es toda la idea, la Torah, las reglas, las leyes, pero ¿qué podemos ver? Es un lugar, un punto en la historia muy estratégico, el de Qumran, ¿sí? Entre lo que es Moshe y lo que es hoy en día. Entonces, ¿qué vemos ahí en cuanto a Mira, diferencias? como te dije, lo de Moshe lo dejo, digamos, a la tradición, esta figura que obviamente se pierde en la bruma del tiempo. Lo único que conocemos de Moshe, a ciencia cierta, lo que nos dice eh, el Pentateuco, eh, pero no más. Y por lo tanto no hay ninguna manera de controlar la información de una manera objetiva, como dije, más allá de lo que dice la tradición. Pero hoy tenemos textos antiguos. Los textos más antiguos que tenemos en Qumran no llegan más allá de mediados del siglo III antes de nuestra era. Es decir, que si existió realmente Moisés, estamos muy lejos de Moisés, Ujú, muy lejos. Y cuando nosotros comparamos los textos bíblicos que tenemos en Qumran con lo que llamamos el texto masorético, que a eso aludiste, que son textos que ya fueron fijados por la tradición como el texto definitivo, o el textus receptus, ¿no? El texto ujú. aceptado o recibido, que es para finales del primer milenio de nuestra era. Es decir, hay una enorme diferencia entre Qumran y los textos. Como bien dijiste, el texto del Códice de Alepo, el Keter Aram Tzová, considerado la mejor versión masorética que conocemos, o el Códice de Leningrado, hoy conocido como el Códice de San Petersburgo, eh, que es el manuscrito bíblico más antiguo completo del mundo, completo, ¿sí? Del mundo, podemos ver que hay diferencias.
Y a veces no son pocas las diferencias. Lo que podemos decir, hablaste de porcentajes, podemos decir algo así. El 40% de los manuscritos que llamamos bíblicos en Qumrán, y aquí quiero hacer una acotación, los llamamos bíblicos, pero no hay Biblia en esos años. Son Ujú, bíblicos porque terminaron siendo libros que forman parte de la Biblia hebrea, ¿sí? Pero en la época de la cual estamos hablando todavía no existe Biblia. Eran libros sagrados, pero no eran, formaban parte de una colección definitiva y sagrada, ¿sí? Como la conocemos hoy. Eh, pero más o menos un 40%, el texto lo llamamos que es un proto-masorético. ¿Qué significa? Es un texto muy próximo y en camino a ser lo que va a ser el texto masorético. En otras palabras, significa que la tradición masorética que comienza a establecerse como estándar después de la destrucción del Templo de Jerusalén, es decir, después de finales del siglo I de nuestra era, eh, es una tradición que tiene mucha antigüedad. Sin embargo, no es la única, no es la única. Es decir, tenemos, por ejemplo, manuscritos que muchas de sus lecturas coinciden, por ejemplo, con los textos, con nosotros llamamos el Pentateuco samaritano. Y en otros ujú. casos tenemos manuscritos que tienen lecturas que coinciden, en este caso, con la tradición griega de la Septuaginta. Y el público dice, pero ¿qué tiene que ver? Uno es en hebreo y otro es en griego. Es cierto, pero los textos griegos, esa traducción hecha por judíos en Alejandría de las escrituras entre el siglo III antes de nuestra era y el siglo I antes de nuestra era o comienzo de nuestra era, esa traducción fue hecha a partir de un texto hebreo que tenían ellos frente a sus ojos. Y por lo tanto el texto en griego es testimonio probablemente de una versión que ellos conocían en hebreo que nosotros no conocíamos. Y solamente hoy, gracias a los rollos del Mar Muerto, podemos entender que la diferencia textual que tenemos entre la versión griega en algunos casos y la versión en hebreo no se debe a un error del traductor o una interpretación de él, sino simplemente que él tradujo lo que tenía frente a sus ojos, que es diferente a la versión que nosotros tenemos, La masorética. la masorética. Es decir, y en este caso, el público puede entender la eh, contribución excepcional de los manuscritos de Qumran al estudio de la Biblia hebrea, porque por primera vez en la historia estamos en condiciones de poder rastrear cómo se va desarrollando el texto hebreo y qué ha pasado con ese texto a lo largo del tiempo. Obviamente que lo que yo digo probablemente incomoda a algunas de las personas que están viendo aquí, porque considera el texto como un texto sagrado, inspirado, y por lo tanto cada palabra y cada letra tiene como un origen divino. Desde nuestra perspectiva, los estudiosos de las religiones, los biblistas, no estamos autorizados ni para afirmar ni para rechazar, en este caso, las afirmaciones de la tradición. No tenemos lo que decir sobre el origen divino o no de los textos. Lo único que podemos decir es que tenemos un texto antiguo que cuando lo comparamos a un texto más tardío de la Biblia hebrea, podemos ver diferencias textuales. Y esto no es una Ujú. discusión teológica o teórica, sino simplemente una evidencia Ajá, precisamente de la arqueología. así es. ¿Y tiene algún lugar, Adolfo, que recomendaría que es el mejor lugar para ir a chequear todos los manuscritos de su fuente original Bueno, en Internet? en, en, en Internet en estos momentos, en realidad, se está desarrollando bases de datos también para que el público pueda acceder, no solamente los estudiosos, sino también el público en general. Por ejemplo, hay un proyecto precisamente en la Universidad de Göttingen, en Alemania, ¿sí? Que precisamente están subiendo materiales y en este caso, por ejemplo, se pueden comparar eh, versiones diferentes de textos, ¿sí? Eh, que es un proyecto, digamos, que está en desarrollo. ¿Sí?
Y por ejemplo, para el público que no es especialista, hay una edición que fue hecho con esta idea precisamente, que hicieron en su momento el gran biblista y estudioso del rollo del mal muerto, el malogrado Peter Flint de Sudáfrica, Martin Abeck, no me acuerdo ahora quién era el tercero, ¿sí? Que lo sacó Harper San Francisco en los Estados Unidos, que se llama The Dead Sea Scrolls Bible o algo por el Ujú, estilo, ¿sí? ¿Y por qué es muy apropiado? Porque ellos lo que hicieron, trajeron todo el material bíblico traducido al inglés que nos quedó de los rollos del mar muerto, al inglés, ¿sí? Obviamente, los materiales que tenemos, porque como dijimos muchas veces, los materiales son eh, fragmentados y aparecen en las notas, aparecen que ellos comentan en donde el texto en la versión en hebreo, que obviamente está en inglés, difiere con la versión masorética. Y en este caso le puede permitir al público entender la riqueza de los textos bíblicos y cómo nos permiten hoy evaluar de otra manera la evolución del texto masorético. ujú, increíble. Y bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, así que ya para ir cerrando, querido Adolfo, le quería preguntar, una de las cosas tal vez más evidentes también cuando vemos los textos de los rollos es que no existen las vocales, no hay vocalización, ¿sí? Porque no se había desarrollado todavía por la tradición masorética. Y muchas personas que hoy en día realmente tal vez no saben tanto hebreo y tratan de inventar sus propias pronunciaciones porque piensan que la pronunciación masorética fue inventada de la nada, pero a mí me llama la atención cómo en el texto masorético tenemos tal vez ciertas letras como en la palabra Elohim, sí que en el texto masorético no tiene una Vav, ¿sí? En el texto de Qumran sí vemos con una Vav, ¿sí? Como viendo que tal vez ya estaba esa conexión en el hebreo hablado, en la pronunciación de las palabras. Ok, entonces, lo que dijiste es cierto, es decir, la vocalización del texto es un desarrollo tardío de la lengua hebrea en el último tercio del primer milenio de nuestra era. Y tenemos varios sistemas, ¿no? Tenemos el sistema babilonio, el sistema palestinense, tenemos el sistema tiberiano, que es finalmente el que nosotros hoy tenemos, ¿no? Donde tenemos nosotros los puntos, ¿no? Sobre la letra o por debajo de la letra. Y que obviamente en ese caso nos permite a nosotros conocer la pronunciación sin tener que memorizarlo, que es como habían hecho Ujú, los judíos durante siglos, que habían memorizado la manera de leer el texto. Eh, y era precisamente eh, por medio de la tradición. Eh, y eso significa, como bien lo sabe el público, el lector de la Torá en una sinagoga, cuando lee la Torá, lee un texto no vocalizado. Es decir, él tiene que saber de memoria cómo se tiene que leer el texto. ¿Y muy cómo lo difícil. sabe? De acuerdo a lo fijado por la tradición. En Qumran tenemos testimonios, como decís, por ejemplo, de letras que permiten ayudarnos a ver cómo ellos pronunciaban la palabra. Y en ese caso es como tuviéramos testimonio muy antiguo de un tape recorder, ¿sí? Ujú, Porque al ver esa VAF, sabemos ahora cómo se tiene que pronunciar esa palabra en ese caso. ajá. Pero no existe todavía el Nikud, no existe todavía esa técnica para vocalizar el texto. Sí, Otra que veía por ahí es lo, sí, la palabra no, que la veo ahí arriba de su cabeza, sí. Hoy en día se sí, escribe sí, lamed aleph, nunca sí, diría que es lo, sí, una lamed y una aleph, sí, pero ahí tenemos la vav. sí, tal cual. Así que en este caso, obviamente lo que pudimos hacer en el encuentro de hoy es un poco saborear algo de esta riqueza de los rollos del mar muerto y tal vez en un futuro encuentro podamos adentrarnos más en el hebreo, en las ideas, ¿sí? En la literatura de los rollos de Qumran.
Y tal vez para despedirnos, Adolfo, si quiere compartirle al público más o menos de qué trata el curso que está ofreciendo, la trilogía, cuántas clases son, y lo tenemos grabado, y entonces se puede en cualquier momento acceder a ese curso. Tal cual, ese es un curso que fui dando a lo largo del tiempo. Tiene tres bloques, digamos, son tres cursos que hoy forman parte de la trilogía. En el primero de ellos traté de manera específica eh, el descubrimiento de los rollos, la cantidad de rollos, los tipos de rollos, la arqueología de Qumran y obviamente sobre la vida, las ideas, las costumbres, los géneros literarios. Es decir, la idea es que el público desconocedor del tema pueda entrar precisamente en ese mundo, compartiendo en algunos casos también textos, cosa de que conozcan los contenidos de los rollos. Ese es uno de los cursos. El segundo de los cursos ya fue más específico, en donde traté de iluminar el tema que muchas veces el público obviamente se pregunta qué tiene que ver los rollos del Mar Muerto para los cristianos, y específicamente si los rollos contribuyen para entender la figura de Juan el Bautista o de Jesús. Mm, Entonces traté también ese tema. Y el último de los cursos, que hoy forma parte de la trilogía, tiene que ver con los rollos del Mar Muerto y los orígenes de la iglesia. Es decir, en este wow. caso, la relación, por ejemplo, con Pablo, con los evangelios, específicamente por ahí el evangelio de Juan, eh, con revelación, es decir, o también aludiendo a aspectos institucionales, por ejemplo, de la comunidad de la iglesia de Jerusalén con la comunidad del Mar Muerto, los contactos entre el movimiento esenio y el cristianismo, y todo esto, digamos, en esta serie, es una serie grabada que Ujú. el público puede oír, ver cuando quiere, cuántas veces quiera, ¿sí? Eh, Yendo hacia el trabajo, simplemente viajando en avión, lo tiene grabado y lo puede ver cuando quiera, ¿sí? Y toda la idea en última instancia es acercar este tesoro, ya no solamente del pueblo judío, sino de la humanidad, a toda la gente. Y en este caso también la excusa que uno no sabe hebreo o no lee inglés, ¿sí? O no lee literatura científica en hebreo, no tiene valor porque todo el curso está en español y está a disposición de la gente. Excelente, muchísimas gracias Adolfo, y ya lo escucharon, pueden ingresar para ver más información al link en la descripción. Le agradezco muchísimo una vez más, querido Adolfo, por haber hecho el espacio para venir aquí y compartirnos más eh, toda su sabiduría y experiencia a través de los años. Muchísimas gracias a todos los que siguieron este programa, denle un like, compártanlo con otros. No se olviden de también ir al canal de Adolfo Reutemann, En Busca del Israel Perdido, y suscribirse allí también para ver muchísimo más contenido. Así que hasta la próxima, muchísimas gracias y shalom. Adiós y shalom desde Israel.